convocado a dos analistas políticos para conversar esta mañana y ver qué salidas tiene Martín Vizcarra. En primer término nos acompaña el general Quiabra, con quien hemos conversado en varias oportunidades y también lo hemos tenido como ministro de Estado, y Juan Carlos Valdivia, analista político, también columnista conocido. A ambos la bienvenida al programa. Gracias. ¿Con quién gobernará Vizcarra? Es lo que nos Así es, la gran pregunta, que además ha dicho que casi en menos de 10 días él tendrá lista ya sus nuevos ministerios. Yo creo que, en primer lugar, el Perú está viviendo otro capítulo triste de su historia, ¿no? Nosotros pensábamos que después de los 20 años de una guerra contra la subversión, donde todo está relacionado con el artículo primero de la Constitución, hemos pasado de la defensa de la vida de los ciudadanos a lo que ahora en esta segunda etapa, con esta corrupción que ha penetrado el Estado, tenemos que respetar la dignidad de las personas. Y esta corrupción nos afecta a todos en nuestra dignidad. Ha sucedido con el presidente que se generó, y creo lo hemos conversado contigo, Pedro, muchas veces, una expectativa y una desilusión. Cuando se pasó a la segunda vuelta, entre los dos candidatos se señalaba quién iba a manejar en mejor forma el tema de la inseguridad ciudadana y la economía. Pero no se tuvo en cuenta la corrupción. Se supo por la delación premiada de este tema de Lavajato, y la corrupción golpeó de inicio este gobierno con el doctor Moreno. Con el doctor Moreno conocimos las miserias de cómo se atendía la salud. Había que mantener inoperativos los equipos para que la gente vaya a la parte privada. Y hemos terminado con Aragón. Este gobierno termina con Aragón. Una persona, el del SUCAME, una persona que le dice a los congresistas: este es tu trabajo. Tú te buscas un alcalde, consigues que te priorice una obra y sin hacer nada te ganas tus 5 palitos. Imaginémonos nosotros, así empezó y así terminó. Lo que preguntan ustedes, yo creo que el presidente Vizcarra va a tener una buena gestión. ¿Por qué? Porque ya el Congreso tiene que asumir, y está asumiendo, una posición diferente, porque ya está mirando el 2021. Porque ahora es la oportunidad de decir: el que no dejaba gobernar era Kuczynski. Fíjense qué bien está gobernando Vizcarra. Y no, fíjense cómo nosotros seguimos en nuestro trabajo y ha cambiado la figura en el gobierno. Porque esa va a ser la salida, porque todos están mirando al 2021. Porque su imagen también está devaluada. Ayer yo pude apreciar el desarrollo de cómo va a ser la moción que van a decretar para vacarlo, y se indignaban. ¿De qué se indignaban? De que un delincuente les diga delincuentes. Habría que preguntar quién miente. Esa era su indignación. Vamos sin duda también a tocar el tema de lo que se va a discutir. ¿Es tu misma opinión, Juan Carlos? Sí, a ver, estamos en una situación delicada, una crisis política que creo que le hemos encontrado solución. Lo importante es que le hemos encontrado solución dentro de los cauces constitucionales. O sea, normalmente la crisis política hace algunos años terminaba en una ruptura del orden constitucional. En este caso lo estamos haciendo dentro del orden constitucional, protegiendo la democracia y protegiendo el modelo económico que ha permitido sacar a 40% de peruanos de la pobreza. Entonces, logrado esto, creo que ahora el proceso es, como ustedes preguntaban, con quién va a gobernar, cuál es el futuro hacia adelante. ¿No es cierto? El señor Vizcarra se dice que va a tener una muy estrecha relación con quienes han sido presidentes regionales en su momento. Ayer hay una nota donde se habla de que él habría dicho que va a tomarse 10 días para nombrar el nuevo gabinete. Este es el mismo gobierno que el de Kuczynski, por lo tanto los ministros, a pesar de haber renunciado, se mantienen en sus cargos hasta que no se nombre su reemplazo, ¿no? Ellos se van a mantener en sus cargos, y yo supongo que va a haber una evaluación también propia de los miembros del gabinete actual, ¿no? O sea, sospecho que algunos, como el destrabador Bruno Yufra, ya no tienen pues mucha Bruce, lamentablemente, mucha vía, ¿no? O sea, Yufra destrabó la vacancia presidencial, que estaba atrapada y parecía que le iban a perder los de la oposición, o sea que Kuczynski se iba a quedar, pero con el audio de Yufra creo que eso fue ya terminante, ¿no? Cancelado, por supuesto. Todo. Entonces, supongo que habrá una evaluación de algunos de los ministros. Por ejemplo, me imagino que con la proximidad de la cumbre presidencial, la señora Aljovín tendrá que mantenerse en la Cancillería por lo menos por una temporada más, ¿no es cierto?, hasta que pase la cumbre presidencial, o algunos sectores estratégicos, el ministro de Educación, que creo que está más allá de los temas partidarios y
de ese orden, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a tratar de mantener. Es muy difícil conseguir ministros hoy día, es muy difícil para un presidente sobre el cual todavía hay dudas sobre su certeza y sobre sus plazos largos que debe tener para gobernar, que pueda conseguir gente que se suba a ser ministro de Estado. Entonces, yo creo que va a haber una mixtura entre, van a salir los más dañados, Mecharaos, Yufra, qué sé yo, y van a quedarse algunos de los que son más difíciles de conseguir, que son los técnicos, ¿no? O sea, un ministro para energía y minas o para relaciones exteriores es difícil conseguirlo, ¿no? Eso es un poco mirando al gobierno, pero ¿cómo va a ser la actitud del Congreso? Porque en la calle escucha uno a la gente decir que se vayan todos, que no es la vía constitucional y que además, como bien ha señalado Juan Carlos, dentro de la solución de la crisis ya se encontrará una vía. Pero también hay la sensación de que así como se le hizo la vida imposible a PPK, se le puede hacer la vida imposible a Vizcarra. General Roberto Quiabra, ¿cómo ve usted la situación? Yo creo que no, yo creo que el Congreso va a cambiar, empezando por la mayoría. Lo que hay que buscar es el gran cambio que se esperaba de este Congreso. Tú no puedes decir que ahora quiere desaforar a 3 cuando en la Comisión de Ética ha pasado gente que ha mentido en su hoja de vida. El mentir en la hoja de vida es una causal. Pero el mismo Mamani, ¿no? El mismo Mamani, que es el denunciante ahora, también mintió en su hoja de vida recientemente. No sabe, ninguno de los colegios donde he estudiado en diferentes departamentos lo han reconocido como alumno. Bueno, y sus compañeros lo recuerdan. Caso similar que ha pasado con otra congresista. Que tiene sus compañeros invisibles. Claro. Tiene gente que ha plagiado en las tesis. Pero eso es escandaloso. Eso es escandaloso y lo toleramos. ¿Y por qué no lo han sacado? Exactamente. Sí, yo también mira, lo mismo. No es que vamos a reglamentar. Está ahí. ¿Por qué no los han sacado? Entonces yo no entiendo por qué el Congreso, desde un inicio, pierde su imagen apañando a esta gente. Que entre el asesitario. Entonces, si tú no sacas a esos, que ya está comprobado, sacar estos 3 va a ser bien difícil porque ya han comenzado a decir que hay que ver, que esto, que... Entonces, aquí lo que se espera es esta reacción del Congreso. Sacar a todos los que han cometido ya no una falta, un error, sino un delito al engañar. Ahora, comenzar una limpieza desde el Congreso. Yo lo de Mamani, yo quisiera tocar a la Mamani lo siguiente. En otros países una de las fórmulas para combatir la corrupción es buscar que delaten la corrupción y proteger al denunciante. Si Mamani, Super Mamani, porque Mamani iba a ser el Super Avenger, o sea, la desesperación por tener un voto porque ese voto iba a llegar o no llegar a 87. Si Mamani, que es el que los ha puesto en descubierto a todos, no hubiera grabado hoy día el presidente Kuczynski, que de repente sería presidente. Así es. Entonces, habría salvado la vacancia. ¿Qué cosa tú quieres decirle a la gente que le van a decir? Tú cuando encuentres un caso de corrupción, tienes que denunciarlo. Y tú tienes que demostrar pruebas. Porque lo que le pedían a los fujimoristas, oye, pruebas, pues, porque todo es sospecha. Él ha probado. Entonces para mí no lo carguemos mucho a Mamani. A Mamani ha debido cargarlo cuando mintió de un inicio. Mamani no debería ser congresista desde hace meses. Así Entonces, lo que hay que ver es que este no es, como tú dices, este no es un problema de modelo económico, este es un problema de más o menor control del Estado, este es un problema de capital humano. Y esto pasa porque no se quiere combatir la causa principal de la corrupción, que es el financiamiento de las campañas políticas. Entonces, si tú no haces una reforma electoral, una reforma de los partidos políticos, entonces continuarán van a cambiar los actores. Pero este Congreso se hace una especie de mea culpa, de revisión interna. Bien podría, en lo que le queda del resto de su mandato, bien podría trabajar en una revisión del sistema electoral. Pero eso era otro tema que antes de estas elecciones decíamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero se supone que ya hicieron la reforma. Lo han hecho mal, pero se dijo, no, la primera tarea que debe hacer el próximo gobierno es la reforma política, y no la quieren hacer. Juan Carlos, lo que nos interesa también, dentro de toda esta discusión que es abierta finalmente, pero es el comportamiento de la mayoría, es decir, de la oposición, del fujimorismo, ¿variará o no? Nos gustaría también escuchar tu punto de vista. Yo entiendo que al interior del fujimorismo hay un acuerdo por darle un largo plazo al presidente Vizcarra para que gobierne, digamos, con cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Hablan de 18 meses o de un año de
un pacto de cogobierno, de una vía tranquila para el Estado. No participación en el gabinete, sino dejarlo hacer. No, pero van a apoyarlo también poniendo gente en los gabinetes, pero no fujimoristas, ¿no? Sino gente cercana a ellos o que se identifique a ellos. Creo que el error, más fuera de la corrupción, el error pues de origen de Kuczynski fue que no quiso hacer pactos políticos, ¿no? Decidió enfrentarse con 20 congresistas solo contra el mundo a 110, ¿no? Entonces eso es un error pues estratégico que cualquiera se da cuenta. El problema final es que tienen que organizar, así funcionan las democracias en cualquier país, tienen que organizar mayorías, alianzas, compartir el poder, que es lo que no quiso Kuczynski en ningún lado. Ahora nos damos cuenta por qué no quería compartir el poder, ¿no es cierto? Porque tenía una agenda propia que estaba llevando adelante. Entonces, si no comparten el poder, no tenemos la seguridad de que haya una sólida participación del Congreso que lo apoye. Entonces, eso tiene que funcionar ahora, tiene que haber un gobierno más dialogado, más de unidad, por lo menos en el inicio, y comenzar a trabajar. No hay que dejar de decirlo, o sea, sigue siendo el gobierno que elegimos en el 2016, ¿no es cierto? Entonces, siguen los mismos ministros, sigue el partido, siguen los mismos congresistas. Vamos a ver cómo se hacen los cambios a partir de ahora, ¿no? Es interesante ver respecto de la personalidad de Martín Vizcarra, porque en su momento se le criticó mucho por el tema de Chinchero, e incluso quienes hoy están dispuestos a darle un periodo de respiro, de tranquilidad, en su momento pedían pedían incluso que renuncie a la vicepresidencia. Entonces, ya sentándonos en la figura, en el presidente Vizcarra, sus atributos, su carácter, su forma de hacer política, es la más conveniente, tiene que afinar. Diríamos que es un líder, porque lo que hemos tenido todos los últimos 2 años y meses ha sido una falta de liderazgo tremenda por la personalidad de Kuczynski. Este señor Vizcarra se vislumbra como un líder. Yo creo que hay una gran diferencia entre Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Kuczynski siempre fue de escritorio, nunca asumió un rol ejecutivo. Vizcarra viene de ser uno de los pocos gobernadores regionales exitoso y limpio. Exitoso y limpio, ¿no? Porque tú puedes ser limpio pero no exitoso, o al revés. Entonces esa es una gran diferencia, o sea, ya sabe lo que significa manejar en forma ejecutiva una organización. El otro no, pues el otro era solamente asesor y firmaba papeles y dependía de otro. Entonces ese para mí es una ventaja. La otra ventaja es, yo creo que hay que dejarlo libre, que escoja un buen primer ministro. Yo siempre he dicho que un primer ministro tiene que tener una diferencia generacional con los ministros. Tiene que ser una persona que tenga esa diferencia para que pueda gerenciar a todos los ministros, a pesar de que acá uno dice, no, que el primer ministro, no. El primer ministro, si no hace un trabajo en conjunto con todos sus ministros, ¿por qué? Porque hoy los problemas son transversales. Cada ministro ya dejó, el siglo XIX, XX, ya cada ministro dejó de ser cada uno dueño de su sector, porque ahora los problemas son transversales, desde el narcotráfico, todo es transversal. Entonces tú necesitas un primer ministro que coordine el trabajo de todos. Y eso es la base, el primer soporte yo creo que va a tener Vizcarra para un desempeño exitoso. ¿Quién sería un buen primer ministro para Vizcarra? Se está voceando mucho a César Villanueva. César Villanueva lo ha negado, ¿no? O sea, yo creo que ese es un proceso en el cual vamos a mirar la muñeca de Vizcarra, ¿no? O sea, luego del incidente de Chinchero, a él se le ofreció otros cargos, incluso cuando hay el recambio último en diciembre, primer ministro, ¿no? Y se le ofreció ser primer ministro, él no aceptó, y él se fue e inteligentemente tomó distancia del gobierno, pidiendo la embajada en Canadá, ¿no? Entonces, y los últimos días, el presidente Kuczynski ha tenido frases muy duras con Vizcarra, porque Vizcarra no se subió, no aceptó los mandatos de Kuczynski de tratar de defenderlo, algo que era indefendible. Tal como hicieron sus otros ministros, como hemos visto. Algo que era indefendible, ¿no es cierto? O sea, una vez que sale, qué sé yo, el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los ministros han debido renunciar, ¿no? O sea, era una cosa evidente, pero bueno, ahí se quedaron y ahí han terminado, ¿no? Entonces, Vizcarra, por el contrario, tomó distancia de todo, no cayó en la provocación, no declaró y se mantuvo distante de todo esto prudentemente, esperando que se tenga un desarrollo, que el desarrollo natural de las cosas
pusiera las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Entonces, porque tenía una responsabilidad frente a la Constitución, no es una deslealtad hacia la persona del Kuczynski, sino la Constitución le establece, le fija un rol importante al primer vicepresidente. Cuando uno habla de lealtades tiene que ver uno a quién es leal, no es como cuando tú dices las Fuerzas Armadas no son leales al presidente de turno, las Fuerzas Armadas son del Estado. El primer vicepresidente su primera lealtad es al Estado, para eso lo han elegido, no es al presidente. Pero acá parece que se confundió un poco, ¿no? Porque el presidente Kuczynski le pedía, casi le exigía públicamente. Como ocurrió el 20 de diciembre, ¿no? Claro. Que los hizo aparecer juntos en la conferencia. Sí, yo creo que ahí le faltaron el respeto, lo mismo de la bancada oficialista. Tú no le puedes pedir a una persona, demuestra tu lealtad, habla. ¿Quiénes son ellos para exigirle a otra persona que sea leal o no sea leal? Yo creo que lo mejor que hizo fue el silencio. Y lo mejor que hizo fue el silencio, claro, porque él no podía caer en ningún juego, ninguna provocación. Y su salida, como bien dices tú, su salida al extranjero obedece a que para mí también lo usaron en este tema de Chinchero, que el tema de Chinchero estaba quemado de un inicio, se sabía cómo venía, entonces a él y a Torne de Economía prácticamente los utilizaron y los únicos que salieron perdidos fueron ellos dos, ¿no? Entonces yo creo que con esa personalidad, si él la mantiene, que se necesita, porque él va a tener mayor tiempo de gestión que Kuczynski. Ojalá. Ojalá. Sí, ojalá. 3 años, ¿no? 4 meses. Porque ojalá que estas voces no crezcan, estas voces, y alguien coja este sentir de populista, ¿no? Y diga, vámonos a que convoque a nuevas elecciones. No, pero o sea, a ver, lo que se ha roto en este momento es la relación de representación, ¿no es cierto? O sea, los ciudadanos nos sentimos representados, pero eso se puede volver a construir. Así es. O sea, o se construye con nuevas elecciones o se construye con una gestión de gobierno adecuada, democrática, republicana, donde se escuche a todos y se haga una agenda de interés para el país y no para algunos negocios del presidente, ¿no es cierto? Entonces, si eso cambia, entonces, por supuesto que se va a reconstruir la relación... La relación de representación entre la clase política. Haciendo política puedes recuperar. Pero PPK lo que necesita ver un bar, o sea, un bar, de eso que van a usar en el Mundial para ver la realidad. Un bar, no él tenía bar, un bar para ver la realidad. Porque hemos visto nosotros que aquí todo el mundo invoca y hay muchos que escriben que salga la gente. ¿Y por qué no sale la gente? Porque cualquiera imaginaba que si me van a vacar a mi presidente yo salgo a defender para que no lo vaquen. ¿Pero qué vas a defender a alguien? ¿Qué vas a defender a alguien que es sospechoso de corrupto? ¿Y qué vas a apoyar a los otros que son sospechosos de corrupto? Por eso que la gente compró su canchita y miraba esto por televisión. La primera vez de la vacancia la gente no salió. Como no ha salido, como lo de ayer también está mal. Y ahí es el mensaje para los chicos. Que no los usen. Porque ese grupo de chicos que ha salido con su cara tapada a enfrentar violentamente a la policía, los usan. ¿Por qué? Porque esos cobardes que los emplean son porque esos cobardes no van a salir a hacer lo que quieren que ellos hagan. Y así los usaron para la subversión. Así los usaron para la subversión. Salgan ustedes, salgan la violencia. ¿Por qué no sale el que los convoca? Señores, entonces, eso hay que ver. Vamos a ver una nota y con Kenji, con Alberto, su padre. Aquí ha habido, pues, sin duda, ganadores y perdedores. Y muy fuertes, porque Kenji probablemente va a ser expulsado del Congreso y estos videos han generado todo tipo de reacción. ¿Cuál es tu lectura política, Juan Carlos? Porque ellos representan un sector del electorado por la fuerza de los votos que obtuvieron el 2016. Mira, yo tengo interés en ver cuál va a ser la lectura de la sociedad respecto a lo que ha sucedido ahora, ¿no? En el Congreso, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Efectivamente, van a descabezar a los Avengers, a los kenyistas. Y entonces, descabezados los kenyistas, se quedarán algunos en el aire o se juntarán con los Pepe Causas y el resto regresará al redil. Pedirá perdón. ¿No es cierto? Entonces, de los 59 o 58 que tenían hoy día, van a regresar a tener 64 o 65, ¿no? Fácilmente, ¿no? O sea, quizás algo más, ¿no? Y se quedarán alejados, pues, la señora García, o alguno más, ¿no? O sea, pero fuera Bienvenido Ramírez, fuera Kenji, fuera... Y los secretarios van a entrar a reforzar. Entonces se refuerza y se restablece el poder del keikismo, vamos a decirle así por ahora, ¿no? Y reforzado el keikismo, entra en una nueva lógica de esto. Ahora, la sociedad, ¿cómo va a reconocer esto? Lo vamos a saber en las elecciones municipales y regionales, ¿no es cierto? Si es que hay un rechazo en general
a toda la clase política, y si hay un rechazo a que estos videos hayan recordado también los videos tristemente célebres de nuestro país. Yo creo que lo del video sí puede cobrar. Acá, digamos, como dice Magali, los perdedores, yo creo que ese tuit entre hermanos ha sido lo más triste entre los dos, ¿no? Eso de decir, estás empleando un procedimiento que hizo tanto daño a la familia, ¿no? A la familia. Yo creo que eso ha sido, pero el otro que le responda. Pero ¿no? además también es un padre que está manejándolos como titiritero a los dos hermanos, ¿no? Pero más que todo, Kenji, que yo creo que engaña a esos 11, que hay que tener en cuenta que estos renuncian a la bancada, no al partido, ¿eh? Hay que tener en cuenta que de los 135 congresistas, 130 congresistas, ni 80 son afiliados a los partidos, todos son invitados. O sea que los que han renunciado a la bancada no renuncian, es como la bancada oficialista, pues. ¿Por qué no ha tenido el apoyo a PPK de su bancada? Porque todos son independientes. Entonces, yo creo que ahí pierden los dos, familiarmente pierden los dos. Las consecuencias se van a dar porque era bien difícil que Kenji los engañe comprando un kit electoral para recolectar las firmas. Ya Verónica Mendoza tiró el arpa y Guzmán todavía no cierra. Entonces, para que él empiece una recolección de firmas, creo que esa gente ya no va a tener en próxima elección dónde presentarse. No van a tener dónde presentar. ¿Quién los va a acoger? ¿Quién va a acoger a Kenji? A bienvenido. ¿Quién lo va a acoger? Entonces, no, por favor. Entonces, yo creo que ahí está la derrota. Ahora, Fuerza Popular ya no necesita gran mayoría. ¿Por qué? Porque ya logró las dos cosas, una directa y una indirecta, ¿no? La salida del padre era un objetivo y la vacancia de Kuczynski que prácticamente era otro objetivo. Ahora yo quería ir a eso, porque efectivamente la vacancia del presidente está amarrada al indulto. Está amarrada al indulto. ¿No es cierto? Ahora que ya no está el socio principal, que es Kuczynski, el indulto tiembla, ¿no es cierto? O sea, este es un momento en el cual yo no creo que Martín Vizcarra, por más acuerdo que tenga, vaya a desobedecer una orden de la Corte Interamericana. ¿No? Ese es otro escenario que se va a presentar. Entonces eso es una cosa que hay que evaluar, porque si es que la Corte, como todos esperamos o sospechamos, la Corte va a tomar una resolución en contra del indulto, veamos qué cosa es lo que va a decir y hasta dónde puede llegar, y si es que el Perú como Estado va a aceptar eso o no. Entonces, esas son decisiones que van a marcar además la gestión de Vizcarra para adelante, ¿no? Es interesante lo que acabas de señalar, y ustedes han criticado lo que mucha gente de la audiencia critica, los usos y abusos en el Congreso. Vamos a ver, esto solo es algo y Juan Carlos Valdivia. Yo quisiera aprovechar para decir, a ver si dejan de hacer lobby y no cambian el etiquetado, ¿no? El etiquetado de los alimentos. Claro, que le entienda la audiencia. A ver si abandonan el semáforo y ponen... ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de la imagen de ellos que han cambiado. El etiquetado, el no a los transgénicos, la moratoria para la creación de nuevas universidades. Esos son los cambios que necesitan. Que haga una nueva ley de partidos, que controlen el financiamiento a full, que haga una elección interna. Esos son los cambios que se requieren. ¿Sabe por qué? Porque todo esto del desafuero... Acabemos con los lobbies, que se deben acabar con los lobbies, pero mientras no tengamos una ley de partidos, mientras no sepamos de dónde llegan los fondos, todo el mundo va a venir con los fondos de gente interesada que quieren que le saquen la ley a su medida. Lo que tiene que haber es transparencia en el trasiego de los dineros, ¿no es cierto? O sea, si alguien va a dar, si tú le dices a alguien, no puedes dar más de 200.000, una campaña que cuesta 200.000 soles, una campaña que cuesta 12 o 18 millones, no, 3 millones cuesta pues la de una persona, ¿no? 12, 18 millones, televisión, contratar asesores, hacer la movilización a nivel nacional, ¿no? Si no hay transparencia, siempre la plata va a circular, o solo los millonarios van a poder ser candidatos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser, yo creo que no hay que decir las empresas no deben participar, los empresarios no deben poner, no, hay que poner límites para que no, o que solo el Estado ponga. Ese no es el modelo de economía libre que hay en la Constitución. Lo que debe funcionar es la transparencia. Bien, pero si tú pones 200 millones o 200.000 o 200 soles, lo tienes que hacer por un banco y firmando. Y entonces eso debe ser absolutamente transparente. La vergüenza que tiene de apoyar un candidato. Es parte del debate que sin duda se va a continuar en estos días. Pero sobre Mamani, sobre el protagonista de estos videos, era además Mamani era alguien perdido, nadie lo conocía, la generalidad de la gente no sabía ni quién era Mamani.
Como los Avengers, ¿no? Nadie los conocía tampoco. O se conocían sus tropelías. Así es, que había votado a una empleada que estaba embarazada, que tenía una serie de denuncias antes de ser congresista y que no se acordaban, como tú decías, en qué colegio había estudiado. Así, exactamente. Y con quiénes. Pero yo creo que Mamani, lo positivo de Mamani es que ha puesto al descubierto todo esto que significa el tráfico de las obras y cómo los congresistas. Entonces ahora hay que sospechar de todos los congresistas. Primero, todos los que se pasaron a los Avengers. ¿Se pasaron porque querían la gobernabilidad o porque les ofrecían algo? Punto 1, sospechoso. Punto 2, todos esos congresistas que van al Ministerio de Transporte, de Vivienda, Ministerio de Economía para buscar el financiamiento para su departamento, para su región, ¿lo hacen de buena fe? ¿O lo hacen por un interés subalterno? Entonces, ¿sabe qué? Con lo que nos ha demostrado estos videos y la forma tan abierta como un funcionario que tiene seguramente muchos años ahí, como dicen, no, el gato del despensero, ¿cuántos gatos deben haber en el sistema? Ahora, yo he escuchado historias que no puedo repetir pero que hablan de este señor yendo a buscar a funcionarios públicos, ministros, con propuestas poco elegantes, ¿no es cierto? Sí. Él llega a ser congresista porque es proveedor del Estado, ¿no? Y no es un proveedor del Estado cualquiera, es un proveedor de concursos millonarios, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo proveedor del Estado. No sé si la empresa la mantiene, si la mantiene. Porque yo creo que hay un conflicto de intereses. Tiene una provisión, pero si la tiene manejando un hermano, un familiar, un compadre que pero tampoco no debería de existir. Es algo que hay que regular por los conflictos de intereses. Si esta corrupción no puede tener eso, no seas así, Juan. Pero ahora hay una cosa que les tengo. Una muralla china, ¿no? Ahora la broma tengo una muralla china. A Juan Sheput acaba de tuitear esto, no me lo acaban de alcanzar, dice: si resolución legislativa que acepta la renuncia del presidente PPK contiene falsedades, injurias o términos inaceptables, no será aceptada por Peruanos por el Cambio y puede que no haya transmisión de mando. Y será culpa de un sector irresponsable de congresistas. Esta es una amenaza. ¿Qué le pasa, señor Sheput? Sí, no, bueno, pero creo que él iba a pasar a la oposición, ¿no? Ya creo que se había adelantado. O sea, la verdad es que, bueno, pero está hablando como vocero de Peruanos por el Cambio. No creo, no, el proyecto de resolución legislativa efectivamente tiene, la mirábamos con el general antes de entrar. Claro, hay que explicarle a la audiencia, hay un borrador de este proyecto que aceptaría la renuncia del presidente Kuczynski, pero no en los términos del mensaje o de la carta del presidente Kuczynski, sino haciendo constar que hay serios temas de corrupción que se tienen que investigar, pero que son muy sólidos según el Congreso y que por eso se le ha pedido la renuncia que se le acepta. Entonces Sheput reacciona ante ese proyecto. Ante ese borrador. Claro, y dice, no vamos a aceptar si tiene términos injuriosos o que no se han probado. No, le dice en alguna parte lo señala como que ha traicionado a la patria. Exacto. En el ejercicio de los puestos públicos que ha desarrollado. Que ha desempeñado a lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera, así es. No solo se está refiriendo a la actual presidencia, sino a los ministerios, etcétera, y cargos que ha ocupado. Ha sido funcionario desde los años 60. Desde Velasco. Desde los años 60. Claro. Era funcionario del Banco Central de Reserva, ¿no? Perdón, Belaúnde, luego Velasco. Así es. No, Velasco lo saca. No, él fue funcionario del Banco Central de Reserva y ministro de Energía en el último sale la maletera de cuando el golpe de estado de Velasco, él saca pues a él y a Rodríguez Pastor, ¿no? Del BCR. Bastante joven. Lo sacan en una maletera por la frontera norte, ¿no? Sí. Ahora se espera que no salga ahora igual, esperando de que el impedimento salía. Yo creo que ahora lo que bien se señaló ayer, conversaba con Jorge también, lo van a vacar. O sea, no es que van a aceptar su renuncia únicamente, sino lo van a vacar aceptando su carta de renuncia. Porque el artículo 120 algo de la Constitución dice que cuando que el cargo vaca por renuncia. Entonces, a la vez que renuncia, el cargo vaca. queda vacado. Claro, no lo vacan por incapacidad moral permanente. No es por su renuncia. Así es. Pero el añadido que los considerandos como que justifican la incapacidad moral permanente al decir que en todos los cargos que ha desempeñado. Esa va a ser entonces la discusión hoy día. Pero está fuera de lugar ya también estas susceptibilidades de última hora. Después de lo que hemos visto, ya no queda lugar para vírgenes ofendidas, creo. Y yo conversaba con Jorge también de decir de que acá no estamos teniendo en cuenta la imagen de nuestro país, ¿no? La imagen del extranjero. Ese tema es yo decía que con esta renuncia la imagen de él, y
alguna manera la imagen del país está un poco mejor antes que lo hayan censurado y votado del Congreso, ¿no? Porque dicen, el presidente de Colombia y Argentina, que no van a venir a la Cumbre de las Américas, lo que han señalado, dicen, es una pena que renuncie, ¿no? O sea, que sienten que haya renunciado, como diciendo, caramba, si escuchan pues todo lo que habla el presidente, dirán que había un abuso en el Congreso para sacarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora que da la vuelta la noticia donde dice que renuncie el presidente, para él es menos gravosa que decir que lo censuraron, ¿no? Claro que sí, y él que cuida tanto su imagen internacional, pero realmente este escándalo sí que lo va a salpicar. Es muy fuerte esto. Y Magali, acá creo que hay un tema también que comenzamos la discusión planteando los temas que le preocupa a la gente, que es algo que hemos intentado la nosotros. Seguridad, por ejemplo. Exacto, que hemos nos sigue preocupando a todos. Todo este tiempo nosotros como noticiero informamos todos los días. La gente en la calle lo siente, ustedes lo sienten, todos lo sentimos. De repente sería probable que alguien como Basombrío retornara al gabinete. Fíjate, acá yo, independiente de los ministros, yo confío más en los generales y coroneles de la policía. El error para mí ha sido de que entra un ministro que no es del sector y le quiere soplar lo que tiene que hacer profesionales de la policía que tienen todo durante toda su carrera, todos los estudios. O sea, que si yo voy a entrar al Ministerio del Interior y le voy a decir a los generales de la policía, yo quiero que hagan esto, ese es el primer error. Dejemos que sean los profesionales lo que hagan. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema únicamente policial. Y si vemos, lo primero que tendríamos que solucionar es ese divorcio que hay entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Primer divorcio. Segundo, tenemos que recuperar las calles, la autoridad y la confianza. Las calles las hemos perdido. Entonces, la policía está trabajando bien en la inteligencia policial para hacer esos megaoperativos. Pero eso no es lo que dice Magali, que te afecta a ti en cualquier hora, que te roban la cartera, te roban un celular, que te asalta, que te afecta. Entonces, eso es lo que está faltando. Y eso hay una tarea que la tienen ahí pero no la ejecutan, y eso es falta una decisión. Los famosos mapas del delito y cuadrantes seguros. Sí, Claro, para cerrar, sí. Basombrío, ¿no? Ahí es el manejo que tiene que tener el presidente. Yo creo que Basombrío puede o no ser un buen ministro, pero no es un ministro aceptado por la mayoría parlamentaria. ¿No es cierto? Entonces yo creo que va a tener que buscar, pues, hilar fino, ¿no? O dejar al mismo actual ministro, ¿no es cierto? Que es un general de la policía, que ha sido parte del equipo de Basombrío, que digamos puede continuar con la misma tarea, tratando de continuar. Yo creo que por ahí va el asunto. O sea, los ministros tienen que tener aceptación. Tienen que tener aceptación de la mayoría parlamentaria. Tiene que haber un voto de investidura. Muchísimas gracias a ambos, general Roberto Chiara, Juan Carlos Valdivia, por acompañarnos. Nos espera una larga jornada, momentos difíciles, pero hay que entender lo que está pasando en nuestro país. Hay que ser positivo, Sin duda. Creo que sí, todos estamos esperanzados y nosotros tenemos que irnos a un breve corte. Así es, vamos a ver una nota para que ustedes también nos ayuden a entender qué hay detrás. Vamos a conocer más de Mamani. Así es, el parlamentario que precipitó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Moisés Mamani, quien dijo no tener miedo de responder ante la Fiscalía por su participación en estos Kenji videos. Así, este fue su desafiante mensaje. Escuchen lo que dice que viene, escuchen. Ha sido orquestado, congresista, porque usted también está siendo parte de esta conversación. ¿Ha sido orquestado esto, señor congresista? Quiero decirles que esto no ha sido orquestado. Analicen el audio, analicen todo, ¿no? Analicen. El ministro no se escucha usted llamaba insistentemente. Quisiera transmitir esa pregunta, que diga la verdad, y el presidente, el ministro Yufra, que diga la verdad. Y yo aclararé eso. Si tengo que llegar a la fiscalía en vez de llamar, llegaré. No tengo miedo. No tengo miedo a la fiscalía, no tengo miedo de las investigaciones, no tengo... Bueno, el audio dice que sí tenía la fiscalía. Analicen bien, escuchen bien el audio y saquen sus conclusiones. La verdad, esto lo he hecho por los pobladores, por mis hermanos más olvidados. Una cosa, como ustedes, como prensa, periodistas, deben saber de dónde vengo yo. Sí, yo vengo, como cualquier ser humano, podemos tener denuncia, como cualquier ser humano, como cualquier ser humano. Por eso yo quisiera, en esa parte, analicen dónde he estudiado. Yo quisiera que usted... No, yo quisiera... ¿Recuerda usted dónde estudió la secundaria? Por favor, yo quisiera que ustedes, como prensa,
dónde he estudiado y háganme con una prueba. Así como yo denuncio con pruebas, yo quiero que esto me realice con una prueba. Es que simplemente es que si ustedes me van a hacer una cosa y no tienen prueba, ustedes por eso tienen que sacar su conclusión y sacar. Gracias por perdón. Está pero crecido totalmente, ¿no? Ahora nos van a dar la opinión sobre este personaje, pero Magali, vamos a un momento cumbre, un momento clave, un momento de impacto político, de consecuencias insospechadas que ocurrió ayer en el Congreso durante el Pleno, cuando se debatían estos temas tan importantes. Así es, parece que los congresistas estaban muy preocupados por pasarse la bolsa de chifles. Había mucha hambre, no podían salir a los almuercitos, no les podían alcanzar su lonchera. Mira, porque mientras se debatía la moción de aprobación o no de la renuncia del presidente, ellos estaban... Ese Ril esconde ahí su bolsa de tremendos chifles. ¿No les habrá regalado bienvenidos? ¿Les habrá traído de allá de Tumbes? ¿Quiénes estaban?